Anuncian presentaciones de la compañía cubana Costa Danza en el Festival Internacional de la Ciudad Italiana de Venecia. Ofrecerá este domingo Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, programa de concierto con estrenos mundiales. Y realizan primer encuentro de la comisión organizadora del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Saludos desde La Habana, es miércoles 12 de julio de 2023 y ya abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. La compañía Costa Danza, bajo la dirección del primer bailarín Carlos Acosta, presentará el espectáculo Ajiaco en el Teatro Piccolo Arsenale de Venecia como parte de la 17ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Bienal Danza 2023. Al inicio de esta emisión, le contamos. Estas actuaciones, que marcan el debut oficial de la compañía cubana en Italia, tienen como principal atractivo el estreno mundial de 98 días, creación del coreógrafo venezolano Javier de Frutos, inspirada en la temporada que vivió en Cuba el poeta Federico García Lorca. El público disfrutará también de las piezas Fauno de Sidi Larbi Cherkaoui, performance del estadounidense Micaela Taylor, y de Punta Cabo, versión sobre la coreografía original del artista cubano Alexis Fernández. El programa de la Bienal incluye numerosas citas con solistas, compañías del mundo y varios proyectos de formación. Por otra parte, la Academia Costa Danza convoca a todos los estudiantes de danza o ballet interesados en pertenecer a este centro de estudios a participar en las audiciones online que se están realizando hasta el 19 de julio. Toda la información sobre estas audiciones pueden ser encontradas en las cuentas de Facebook e Instagram de la compañía Acosta Danza. Fundada en septiembre de 2017, la Academia Acosta Danza está avalada por el Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Escuelas de Arte. Completa la formación media superior de jóvenes bailarines que provienen del nivel elemental de las escuelas de danza y ballet. Ailén Vital Soler para el Noticiero Cultural. Y de artes escénicas continuamos hablando al inicio de esta emisión. Durante la etapa veraniega, la Carpa Trompoloco del Circo Nacional de Cuba propone un programa de presentaciones como una opción para el disfrute de la familia cubana. Mi colega Yadiel de la Campa González nos pone al tanto. La compañía Circo Habana continúa durante los meses de julio y agosto con sus presentaciones en la Carpa Trompoloco, cita en Avenida Quinta y 112, Reparto Miramar, Playa. El espectáculo titulado Del Circo Soy, bajo la dirección artística de Clary Fernández, exhibe una propuesta de 1 hora y media de duración que incluye números de báscula, fuerza capilar, aros, acrobacia en Suiza, mástil, contorsiones, red aérea y fuerza, así como las actuaciones de los payasos. Las presentaciones de la compañía Circo Habana son los jueves y viernes a las 5 p.m. y los sábados y domingos con turnos dobles a las 2 y 5 de la tarde. Estas actuaciones forman parte de la celebración por los 55 años de creado el Circo Nacional de Cuba. Carpa Trompoloco, desde La Habana, Cuba. Dirección artística de Clary Fernández. Yadiel de la Campa González, Noticiero Cultural. También en Camagüey el circo constituye una opción cultural para este verano. El teatro principal de esa ciudad acogió una temporada de presentaciones del Circo Areito. El colectivo también llevará su arte a municipios del territorio y varias provincias del país. El arte circense respira venturoso la dicha de tener su público. Areito se nombra el Circo de Camagüey, colectivo que realizó una temporada de presentaciones por el verano en el teatro principal. En cada espectáculo siempre hay algo nuevo, hay una variación, hay un número que cuando usted va a presentarlo en otro espectáculo el número está más complejo y eso es lo que realmente necesita el público. Prestigiosos artistas imponen su estilo en los escenarios. El dúo Relámpago con látigo en mano, la magia de Lady y Junior, la comicidad de los payasos Remolacha y Pirolo y variedades circenses demuestran equilibrio, destreza, concentración o risa. Siempre se debe hacer reír a todo público, en especial a los niños, que para ellos trabajamos. Son los niños los que saben querer, son los niños la esperanza del mundo. Por eso los payasos tratan de ser la alegría de los niños y el grato recuerdo de los mayores. El carisma, la alegría
la emoción. Si no, ¿para qué somos payasos? Solo pintarse la cara, ponerse un traje hermoso, grandes zapatones, si no llegamos al corazón de los nenes. Varias especialidades han asumido con fidelidad su amor por la manifestación. En muchas ocasiones, resultado de la unión de familias vinculadas a esa expresión artística en el territorio. La agrupación llevará su arte a varios municipios y a las provincias de Holguín y Santi Espíritus. Realmente lo han acogido de una manera maravillosa, es impresionante cómo les llega y ese es la gratificación para el artista, es saber que su público realmente le agrada lo que hace. El 17 de septiembre de 1976 se erigió la carpa y con ella la primera presentación del Circo Areito, que mantiene en la actualidad a sus seguidores. Dirigido por Lisbeth López Galindo, muestra un repertorio diverso donde combina riesgos, virtuosismo y entrega. Atractivas propuestas con la magia de la más legendaria de las artes escénicas, el circo. En Camagüey, A.M. Amargós, Noticiero Cultural. Ahora le propongo hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo de miércoles y en el próximo segmento le estaremos contando detalles del concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional este domingo bajo la batuta del maestro Roberto Valera. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. En la Atenas de Cuba se prepara el Festival Varadero Josone, que tendrá lugar del 21 al 27 de agosto de este año. La tercera edición estará dedicada a la rumba, el jazz y el son. Con los detalles, nuestra corresponsal en la Atenas de Cuba. La Casa de la Memoria Escénica fue el escenario donde los organizadores de la tercera edición del Festival Varadero Josones, Rumba, Jazz y Son anunciaron que del 21 al 27 de agosto el público cubano y extranjero disfrutará de más de 20 agrupaciones en funciones y espectáculos en el afamado parque y también en el Teatro Sauto, Monumento Nacional. Isaac Delgado, inspirador de este evento, informó que los patrocinadores, entre los que destacan las agencias Paradiso y Palmares, así como las direcciones del Ministerio del Turismo, EGREN y Cultura, dedican el festival a los 60 años de esta disquera, la conservación del medio ambiente y los 330 de la ciudad de los ríos, poetas y puentes. De ahí que el Teatro Sauto, Monumento Nacional, se incluya entre los escenarios de los espectáculos de lujo. Lo que hago es hacer la curaduría del festival, en este caso, invitar a los artistas, a crear el concepto de cómo se va a manejar. Edima Sola va a ser la directora artística del festival. Es decir, que tenemos una persona que está acostumbrada a dirigir la parte artística, es decir, no soy yo que estoy haciendo la parte artística directamente, yo hago la dirección general, ella hace la dirección artística con su equipo de trabajo. En el teatro también va a haber un director artístico que va a ser Pedro Pablo, que es uno que está con los medios nacionales de difusión hace rato. Más de 20 agrupaciones de países latinoamericanos y europeos están invitados al evento y como característica adicional, el aseguramiento logístico desde el punto de vista gastronómico será asumido por las formas de gestión estatal y no estatal como parte de los encadenamientos productivos. Los precios son asequibles a cubanos y extranjeros. No obstante, el cónclave asume que en el futuro
se impone el autofinanciamiento de este tipo de recreaciones como se hace en el mundo entero. Las páginas web de las redes sociales dedicadas al festival ofrecen detalles de lo que se realizará y se espera que en Matanzas se gestione muy bien el final del verano 2023. Leandris Noa Fáez y Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Y precisamente con un destacado músico, protagonista del concierto dominical de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, conversará hoy mi colega Magda Resic en su segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona, hoy tengo el placer de recibir a alguien a quien le profeso una admiración muy especial. Un músico muy integral que además es un pianista relevante y un compositor que seguimos. Un público ha conquistado este autor que refleja en sus creaciones ese tránsito necesario entre la música más tradicional con la música de sonoridades mucho más contemporáneas. Se trata de Alejandro Falcón, a quien doy la bienvenida en nuestro Noticiero Cultural. Un gusto que estés con nosotros y sé que estás trabajando con mucho empeño, como haces siempre, porque te multiplicas en tantos sitios que te veo interpretando, pero esta vez el trabajo exige algo más y es para el estreno el próximo domingo a las 11 de la mañana en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de 3 piezas que significarán ese diálogo con la tradición, porque en el concierto hay 3 grandes maestros que van como sucediéndose en épocas hasta llegar a ti, en obras muy especiales que dialogan y que han insertado en el programa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, o sea que se trata de composiciones relevantes. ¿Quiénes son esos que se han unido? ¿Qué relación tienes con ellos en la vida musical? Mira, realmente esto es una gran oportunidad para mí, una oportunidad que llega nuevamente, ya que cuando yo me graduaba del Instituto Superior de Arte en el perfil de composición, fui también alumno del maestro Roberto Valera, que estará dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba nuevamente en otra ocasión para interpretar nuevos estrenos de compositores cubanos. En el año 2009 tuve la suerte de que mi maestro Valera dirigiera a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Auditorio Amadeo Roldán y estrenara una de mis obras, Raíces Profundas de mi Monte Espiritual, que después vino en el disco Mi Monte Espiritual y lo grabé en el 2016. Y bueno, ahora nuevamente vamos a estrenar otras 3 obras. Una obra del maestro Valera que se titula La Vida Diaria, o habanera fantasiosa, que tiene que ver con todos los fenómenos a los que nos enfrentamos los cubanos, en nuestra vida cotidiana. Estará también la obra Las Variaciones Lojas, del maestro José Eulalio Loyola, que también tuve la suerte que fuera mi oponente en el Instituto Superior de Arte, a aprender con ellos dos, pero además después he trabajado con el maestro Loyola en sus producciones discográficas con la Charanga de Oro, he escrito música para su charanga, danzones, para el maestro Loyola, y me unen a ellos dos una gran amistad, los admiro muchísimo. Bueno, yo empecé en ELISA hace 20 años, en el año 2003, y bueno, haber sido alumno del maestro Roberto Valera fue un privilegio para mí, aprendí muchísimo junto a él y completó mucho mi formación en lo que tiene que ver con la música de concierto, ya que ya a la vez yo había pasado por la orquesta de Pablo Fejé y su élite, estaba en la orquesta de Orlando Valle Maraca, ya girando en muchísimos festivales de jazz y world music alrededor del mundo y también en Cuba, pero esa dualidad de llevar la música de concierto y también aprender la música popular en la calle, como decimos nosotros los músicos cubanos, completó mucho mi formación, sobre todo con mi maestro Valera, y me siento honrado y feliz de estar nuevamente junto a él en el escenario. Junto a ellos. El programa abarca estas 3 composiciones. Es Loja, Variaciones Sinfónicas de José Loyola, dedicado a la ciudad ecuatoriana de Loja, La Vida Diaria, como nos venías adelantando, del maestro Roberto Valera, pero está Rapsodia Afrocubana, de Alejandro Falcón. ¿Qué nos ofreces en esta Rapsodia? ¿En qué te diviertes con esta Rapsodia? Es una obra libre, como lo dice el título, en la cual escogí
algunas melodías que tienen que ver con la cultura de Uruguay, muy importante en Cuba por la religiosidad y por la cultura que heredamos de esta cultura ancestral. Y tiene los cantos de Leguá, de Ochosi y Ogún, son los llamados guerreros, involucrados dentro de los instrumentos convencionales en la orquesta. En un momento la orquesta empieza a recrear los toques de batá de algunos de estos orichas. Y bueno, es una obra muy libre que va desde un pequeño tema que se va desarrollando hasta que llega a un gran clima y es muy rítmica. Tiene que ver mucho con la percusión y con las melodías de este carácter afrocubano. Sé que siempre te diviertes con la interpretación pianística, que gozas mucho la música, desde el jazz, todo el espectro amplio que interpretas. Pero llevar tu música al formato de una sinfónica es algo bien responsable. ¿Qué retos impone siempre a Falcón escuchar su música y adaptarla a un formato sinfónico? Es un reto y también es un privilegio. O sea, para cualquier compositor que una orquesta sinfónica, y sobre todo la Orquesta Sinfónica Nacional de su país, interprete su música es algo muy importante. Yo he tenido siempre mucho respeto y también me he dedicado a que esa parte de la composición, o sea, tengo un libro de piano que es Danzando entre Puentes, con obras para piano que interpretan en las escuelas y muchos intérpretes de piano. Escribo para música de cámara, ahora grabé un tríptico de música cubana, o sea, con mis danzones y una suite y las estaciones matanceras, homenaje a Vivaldi y a Piazzolla, con el maestro Iván Valiente y ensemble solistas de La Habana. He escrito música y también ha grabado la Orquesta de Cámara de La Habana, dirigida por Diana García, también para la Camerata Romeu, para la Orquesta del Liceo Mozartiano, para muchos intérpretes que me piden, y trato que a pesar de que el público me ve siempre involucrado en la música popular, porque me encanta el jazz y el son, la música cubana. Ahora estoy trabajando también con las estrellas de Buenavista, o sea, Buenavista y más, un nuevo proyecto que ha surgido de y hemos hecho algunas giras internacionales y me fascina tocar la música cubana, el son, el bolero, pero trato de que esa parte de la música académica, por llamarla así, no se quede atrás. Me demanda mayor esfuerzo porque tengo que dedicarle tiempo, pero bueno, siempre uno busca un tiempecito y trato de que mi obra como compositor en la música de concierto siempre siga creciendo. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Alejandro Falcón su presencia hoy en nuestro noticiero cultural, invitándonos a esta propuesta de lujo, porque el venidero domingo a las 11 de la mañana en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, sin dudas estaremos asistiendo a un suceso de la música cubana, que es este regalo de los maestros Roberto Valera, José Loyola y Alejandro Falcón, cuando su música suena en ese formato de la Orquesta Sinfónica Nacional, hablándonos de que la tradición musical de nuestro país sigue viva, sigue adaptándose a los nuevos formatos, pero también sigue siendo una música que trasciende el ámbito más tradicional y popular para saltar al mundo de la música académica, de la música sinfónica, y hacerlo siempre con tanta gracia, con tanta profesionalidad. Y sin duda, la Orquesta Sinfónica Nacional es un regalo que tenemos, un regalo que cuidamos y preservamos para los cubanos de todos los tiempos. A ustedes les recomiendo, como siempre, que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Muchísimas gracias, Magdi, también a nuestro invitado. Tiempo entonces de hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso le estaremos contando sobre el primer encuentro de la comisión organizadora del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Siga con nosotros en breve, estamos de vuelta.
La comisión organizadora del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, electa en el pasado Consejo Nacional de la organización, tuvo esta tarde su primera sesión de trabajo en la emblemática Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC. La comisión organizadora del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba ya inició su quehacer. La misma, compuesta por creadores reconocidos en diversas manifestaciones, propició el conocimiento del cronograma y funciones de trabajo, tanto en las asociaciones como en las provincias del país. De alguna manera se ha estado hablando de temas que son prioridad dentro del movimiento artístico e intelectual cubano. Se ha hablado de cuál sería la ruta de trabajo del Congreso, se ha hablado de cuáles serían las comisiones que pudiéramos presentar al Congreso, de por dónde anda también el cumplimiento de los acuerdos y planteamientos del 9º Congreso y de qué modo puede tener una utilidad la unidad en el debate intelectual que hay hoy en el país. Que hable también de establecer un diálogo más sistemático y yo creo que sistémico a nivel del país con el sistema de instituciones de la cultura, con otras instituciones de la sociedad. Yo creo que este es el primer paso luego del Consejo Nacional, pero también habla de lo que nos hemos propuesto como un Congreso movilizador de todo el movimiento artístico, con un Congreso que también genere soluciones a los problemas que tienen hoy las instituciones culturales, que tienen las propias organizaciones creadoras y por supuesto este tiene que ser un Congreso que revise desde sus bases el funcionamiento de la organización. El 10º Congreso de la UNIAC, previsto para junio de 2024, será la plataforma para afianzar los valores éticos que aporten al modelo social que defiende la nación. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Y varios medios de prensa se hacen eco hoy de la noticia del fallecimiento del escritor francés de origen checo Milan Kundera en París a la edad de 94 años. El autor de novelas como La insoportable levedad del ser y La broma emigró de Checoslovaquia a Francia en 1974. El novelista nunca regresó definitivamente a su país natal, por lo que los lectores de todo el mundo lo conocen más como un escritor francés de origen checo. El famoso escritor a lo largo de su vida literaria fue galardonado con múltiples premios por varias de sus obras que trataron temas como la condición humana, la relación del individuo con el poder y la expresión íntima de varios sentimientos. Milan Kundera es indudablemente uno de los más importantes novelistas del siglo XX. Y hoy en nuestra serie Clásicos que transmitimos durante todo el verano en el espacio que dedicamos habitualmente a nuestra sección Contrapunteo, le hablamos precisamente de la obra cumbre de uno de los escritores cubanos más emblemáticos de la literatura hispanoamericana. Rodaba ya el primer cuadrante de la medianoche y José Semí tarareaba y quería pasar más dentro del silencio. La noche caía incesante como si se hubiera apeado de un normando caballo de granja. José Lezama Lima lee fragmentos de su novela Paradiso, publicada en 1966. Disciplinantes y procesionales del Gran Uno. La brisa tenía algo de sombra, la sombra de hoja. La hoja mordida en sus bordes por la iguana columpiaba de nuevo a la noche. En 2008 el cineasta Tomás Piar estrenó El viajero inmóvil, un filme con el que asumió el desafío inmenso de recrear el universo lírico, visual, de esta novela extraordinaria. ¿Hasta qué punto Lezama hubiera comulgado con estas secuencias cinematográficas? De cualquier forma, hay aquí una interesante aproximación a ese caudal de imágenes literarias. Paradiso es obra cumbre, apoteosis de lo simbólico. El torrente expresivo de Lezama se desboca por momentos en símiles y metáforas que bordean lo absurdo, lo caprichoso, en construcciones delirantemente barrocas, en idas y regresos, laberintos en los que es difícil encontrar el hilo. Pero en el caos hay orden. Paradiso es el viaje a las esencias, el pretendido pacto de convivencia entre lo histórico,
No puede olvidarse que es una novela hasta cierto punto autobiográfica y lo imaginado, asentamiento de múltiples lecturas, examen filosófico y moral, experiencia mística, inventario de costumbres, regodeo sensual y erótico. Todo a la vez, una suma, como diría el propio escritor. José Lezama Lima es el escritor inimitable. Estéril y ridículo sería emularlo. Su estilo es consecuencia de la imagen que se formó del mundo. Uno y otra son inseparables y, por lo tanto, irrepetibles. Sus evocaciones devienen testimonio, aunque tantas veces haya sacrificado la diafanidad en pos de la fidelidad a lo vislumbrado. Lezama sigue siendo rara avis en el panorama literario de la lengua española. Bebió de aquí y de allá, de la vida misma, pero alumbró criaturas que hicieron trastabillar las visiones del humano y lo divino. Isla en una isla, su obra nos sigue retando, seduciendo. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la participación de la compañía Costa Danza en el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Venecia. Le pusimos al tanto del concierto que ofrecerá este domingo la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba con estrenos mundiales y le ofrecimos detalles del primer encuentro de la comisión organizadora del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para ponerle al tanto de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.